participantes. Buenas noches, invitados y participantes. El Sindicato de Trabajadores de la Música, Artistas y Similares de Panamá le da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias denominado Músicos Post-COVID Panamá, Rutas, Herramientas y Proyección. Y sin más, lo dejamos con el doctor Cecilio Víctor Coban, secretario general del Sindicato de Músicos. Ya. Ok, buenas noches a todos los presentes. Primero, para darles las gracias por haber asistido al seminario y habernos acompañado en todo este transcurrir de todos los seminarios que hemos dado, por haber asistido. Importante que nos hayamos comprometido, pues, y atendido a cada uno de los señalamientos que se nos ha hecho, que se nos ha instruido para poder mejorar y ampliar nuestro conocimiento y nuestra labor, que sea más productiva en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Pero bueno, gracias a los seminaristas, a cada uno de los participantes como expositores y a cada uno de los integrantes de nuestra comunidad artística, musical y en general ha sido brindado para todos. Le damos las buenas noches, le damos la bienvenida y bueno, nos toca es admitir ya el último, lástima que sea el último de este año, pero ya el año 2021 entraremos con mucho más ímpetus que este año y pues tendremos muchos mayores participantes dentro de nuestra comunidad artística. Gracias, bienvenidos todos. En nombre de nuestro secretario general, Cecilio Víctor Coban, magíster, le doy la muy cordial bienvenida. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están todos? Les doy las bienvenidas, soy Cristóbal Muñoz Hijo. ¿Me están escuchando todos bien? Ok. El tema que nos toca hoy es gestión de administración de proyectos musicales, que es una especialidad que se dicta en las universidades de Estados Unidos. Voy a intentar resumir en este tiempo los aspectos más importantes de lo que es la administración de proyectos musicales o artísticos y talento artístico, y cada una de las metodologías que se han desarrollado para hacer de la música una ciencia comprensible y de la música proyectos que puedan ser comercializados y altamente redituados. Lo primero que debemos preguntarnos es, ¿para qué sirve el project management para la industria musical? Bueno, durante estas
Este tiempo que vamos a estar juntos aquí van a aprender, primero van a entender la visión de un proyecto estableciendo objetivos y metas claras que permitan alcanzar el éxito. Es sumamente importante que ustedes entiendan que no se puede iniciar un proyecto solo por emoción. Necesitamos definir objetivos y metas muy claros. Y vamos a ver más adelante cuáles son las características de esta visión y esos objetivos que hay que elaborar, pensar, diseñar y elaborar para un proyecto. Y cada proyecto es diferente. Segundo, hay que conocer los elementos básicos para la administración de un proyecto. Es importante entender que cuando administras un proyecto musical, es como si administraras la construcción de un edificio. Cada uno de los elementos básicos, que son mercadeo, legal, recursos humanos, lo vamos también a ver más adelante, son aspectos sumamente fundamentales y que no pueden perder la vista del administrador del proyecto. Tercer punto, vamos a entender los componentes que deben funcionar en un proyecto para garantizar el éxito. El proyecto es una plataforma sistémica. No hay manera de poder separar un componente del otro. El proyecto podría poner la analogía que es el cuerpo humano, y el cuerpo no funciona sin las dos piernas, las dos manos, la cabeza. Y solo en la cabeza necesita las orejas, la boca, la nariz. Entonces un proyecto debe funcionar de manera simbiótica. Un proyecto tiene que poder caminar solo. De hecho, se entiende como una persona aparte a nosotros, porque nosotros le damos vida a ese proyecto. El siguiente punto serían las herramientas financieras básicas, como el presupuesto, pérdidas de ganancias y el ROI, que son tablillas que vamos a ver más adelante y se las voy a explicar. En el tiempo que tenemos, en realidad, solamente la parte financiera es un periodo de un semestre en una universidad, así que yo he traído lo básico, lo más estructurado posible para que ustedes puedan entender. También aprenderán a prever riesgos y planificar su mitigación. Y esto es importantísimo porque nosotros en Latinoamérica no estamos acostumbrados a desarrollar un proyecto con una matriz que se llama matriz de riesgo, que se analiza cuando uno es, se aprende cuando uno es consultor de entidades financieras internacionales. Y es que la matriz de riesgo es aquella matriz donde uno prevé qué va a pasar adelante y cómo lo voy a mitigar. Eso también lo vamos a ver adelante. Y finalmente, organizar un flujo de trabajo y monitorear las acciones planificadas. Bien, ¿qué veremos en este taller? Primero veremos los conceptos generales del Project Management. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Por qué existe? ¿Para qué sirve? ¿Quién es la persona clave? Y cómo se mueve el microambiente de un proyecto. Segundo, pues establecimiento de objetivos y metas. Tercero, seleccionar un buen equipo de trabajo, que es parte del estudio administrativo de un proyecto. Tengo que saber y entender que tengo que seleccionar perfiles de personas que sirvan para el proyecto. Cuarto, el mercado meta del proyecto. ¿Quién es mi mercado? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo selecciono? ¿Cómo me comunico con él? El mercado meta es vital para poder saber quién es mi cliente, sobre todo en esta época que tenemos una segmentación tan fuerte. Quinto, las necesidades legales, que voy a tocar por encima porque el licenciado Mancené fue específico. Sin embargo, les he traído los contratos más importantes dentro de un proyecto. El sexto es el análisis técnico del proyecto. Todo proyecto tiene un estudio técnico. Y este estudio técnico es lo que dice las necesidades que tengo de ese proyecto. No es solamente querer hacer un proyecto, sino que necesito para el proyecto. Así como llego a la parte financiera, que es el séptimo punto, donde cada una de estas partes anteriores me va a dar a mí una suma de dinero necesitada para poder finalmente esbozarlo en el estudio financiero. Y finalmente el seguimiento y control. Ok, ¿qué es un Project Management? La herramienta de Project Management es una metodología que permite a la industria musical planificar un proyecto y organizar todos sus componentes para alcanzar las metas y objetivos con éxito. Todo proyecto necesita un administrador que generalmente es conocido como Project Manager. Y su función es implementar todas las partes del proyecto de manera sincronizada y como ha sido diseñado y planificado previamente. Ok,
¿Qué es un proyecto? Un proyecto nace con una idea. Esa idea tiene que satisfacer ciertas necesidades. El proyecto satisface un problema y de ese problema nace entonces el diseño de lo que yo necesito, luego el diseño de lo que me cuesta, el diseño de a quién voy dirigido y posteriormente el diseño financiero para saber cómo voy a financiar. Y ahora más adelante en el capítulo financiero vamos a entender cuáles son las opciones que tengo para financiar mi proyecto. Bueno, ustedes preguntarán, bueno, pero este proyecto parece algo nuevo, parece como que un proyecto para, no sé, para construir un edificio o para hacer una carretera. El término proyecto es un término que nosotros utilizamos en todas las ciencias, inclusive sociales. La música está entre ellas. Perdón. Y el proyecto básicamente lo que es una infraestructura organizacional que se diseña, se establece y se arma para poder solucionar un problema. Esto es lo más importante. ¿Cuáles son los tres ambientes más importantes de un proyecto? Primero mi público meta, después mis inversores y mis colaboradores. Yo dentro de la industria musical, por ejemplo, ¿qué proyectos puedo mencionar dentro de esta industria? Por ejemplo, la producción de un nuevo disco, en la instalación de un estudio de grabación como un nuevo negocio. Si ya yo soy artista, una gira musical es un proyecto. Una ampliación de mi imagen como artista hacia nuevos mercados es un proyecto. Y en cada uno de ellos yo necesito un público meta, saber a quién voy a llegar, cómo le voy a llegar. Unos inversionistas, ya sea banco, crowdfunding, inversores, que han creído en mí y me van a financiar este proyecto, esta idea. Y los colaboradores que son mi equipo de trabajo que me van a llevar entonces a poder hacer realidad los objetivos y las metas que se han establecido para este proyecto. El primer punto aquí yo necesito es definir el proyecto. Primero, ¿cuál es el problema que voy a resolver? En lenguaje de proyectos se le llama problema, no al concepto popular que uno entiende como un problema común. No, el problema es aquella situación que yo quiero resolver. Se le llama el problema. Entonces, cuando yo tengo la idea de hacer un proyecto, por ejemplo, yo quiero hacer un trío de guitarras. Ok, ¿qué problema quiero yo resolver con ese trío de guitarras? O con ese estudio de grabación, o con esa nueva orquesta. Bueno, ocurre que en Panamá tenemos X cantidad de orquestas, pero yo quiero hacer la mejor orquesta porque la orquesta que yo tengo quiero que tenga 14 músicos y tenga varias secciones y tenga ciertas características porque hay un mercado que seguramente va a querer aprovechar mi orquesta para entonces contratarme. Entonces, como yo identifico que hay un vacío, identifico que hay una necesidad, en ese momento yo identifiqué el problema. Y el proyecto nace primero de la idea de cómo resuelvo el problema. Por ejemplo, así nació Apetito 24, así nacieron la mayoría de las plataformas digitales, así crecieron todas las plataformas de comercio digital en la pandemia. Nacieron de la idea y el concepto básico de decir cuál problema hay y cómo lo quiero resolver. Entonces, cuando yo puedo identificar mi proyecto, qué es lo que soluciona, o sea, qué va a solucionar ese proyecto que yo he creado o que quiero crear. Bueno, va a solucionar X problema o Y problema. Entonces tiene sentido. Entonces la segunda pregunta es ¿cómo lo vamos a resolver? Ok, yo necesito cruzar la calle. ¿Cómo voy a resolver ese problema? Tengo que llegar al otro lado de la acera. ¿Cómo lo resuelvo? Espero que se ponga la luz roja o me paro y detengo los carros o espero que no hayan carros y cruzo. ¿Cómo voy a resolver X o Y problema? Es lo que me comienza a dar a mí los indicios de cómo voy a solucionar el problema.
que al fin y al cabo se convierte en mi proyecto. Cuando yo tengo una idea de cómo voy a solucionar el proyecto, cómo lo voy a resolver, el problema, perdón, entonces digo, bueno, ¿a quiénes necesito para resolver ese problema? ¿Con quién voy a trabajar? ¿Cuáles son los perfiles que yo necesito? Si yo voy a hacer un estudio de grabación, bueno, ¿a quién yo necesito? Necesito el técnico o el ingeniero en audio, necesito X y Y cosas, necesito publicidad, necesito el marketinero, el que me maneja las redes sociales. Primero, ¿cuál es el problema? Segundo, ¿cómo lo voy a resolver? Tercero, ¿con quién lo voy a resolver? ¿Quiénes van a ser mi equipo humano? ¿Quién es mi grupo cero? Como decir, mi gabinete con el que voy a resolver este problema. Como cuarto punto, entonces tú te preguntas, ¿qué necesito de equipo, tecnología y comunicación? Que son partes fundamentales en este momento de la historia humana donde estamos. ¿Qué necesito en equipo? ¿Qué necesito en tecnología? ¿Qué necesito en comunicación? Entonces, para poder definir mi proyecto, las tres preguntas principales serían ¿qué, cómo y con quién? Ustedes deben entender en este momento de que el qué, cómo y con quién es lo que va a dar un sentido inicial, un sentido para poder desarrollar este proyecto que yo tanto he querido hacer o me he planteado por mucho tiempo, que lo he dejado porque tengo ocupaciones, pero yo sé que ahí está, que hay un problema que hay que resolver. Entonces, estas son las tres premisas que me inician a resolver a mí, a definir el proyecto, qué, cómo y con quién. Entonces, cuando yo he definido el qué, cómo y con quién, entonces inicio yo a esbozar mi proyecto. ¿Qué necesito yo para esbozar mi proyecto? Lo primero que necesito es definir los objetivos. ¿Qué son objetivos y metas? Son el resultado deseado que se espera alcanzar con la ejecución de las actividades que integran un proyecto. O sea, si yo tengo un estudio de grabación en Agua Dulce, entonces ocurre que el problema que yo quiero resolver es que los tipiqueros que viven de ese lado del país no tengan que venir hasta Panamá, sino que en Agua Dulce, que es un punto medio, ellos pueden viajar y pueden grabar sus canciones. ¿Qué problemas yo puedo resolver ahí? Puedo resolver el transporte porque cuesta menos, puedo resolver problemas de logística y de viáticos por el transporte también, por la contratación del dueño de la orquesta. Entonces, ¿cuáles serían mis objetivos? Mis objetivos serían encontrar a estas orquestas, identificarlas y poder ofrecerles a ellos este servicio. Sin embargo, generalmente cuando se definen objetivos del proyecto, las personas definen objetivos cualitativos, lo que es un error. El objetivo debe ser medible y debe ser cuantificable, o sea, debe ser cuantitativo. Tener un objetivo cualitativo es una situación engorrosa porque no la puedo medir. ¿Cómo mido yo si tuve éxito o no en alcanzar ese objetivo? Ah, no, es que a mí me parece que esto salió bien y porque cierta persona dijo esto y me pareció bien y me pareció otro no me pareció tan bien. Los objetivos en general deben ser cuantificables, deben ser medibles, deben ser, bueno, ocurre que si yo grabo mi disco en 16 horas, entonces yo cumplí mi objetivo. Entonces, ¿en cuánto la grabé? En 24, objetivo fallido. La grabé en 15, objetivo realizado. Los objetivos deben ser medibles, deben ser cuantificables, deben tener un número que a nosotros nos diga, bueno, esto fue ejecutado y fue cumplido a cabalidad. Seguido de eso, yo necesito armar un equipo de trabajo. Esto en el lenguaje de, pues yo puse aquí mi equipo de trabajo para que sea una frase más entendible. En lenguaje de proyecto se llama estudio administrativo. Cuando yo selecciono mi equipo de trabajo es importante que yo tenga 4 aspectos principales. Primero, debo tener el entendimiento de mi proyecto. Para buscar un equipo de trabajo yo necesito primero entender qué vamos a hacer, qué queremos lograr, en cuánto tiempo y cómo lo vamos a medir. Eso es vital.
Si yo no entiendo mi proyecto, yo no puedo transferirle al equipo que he contratado o a quienes he asociado a mí, no puedo yo transferirle cuál es la necesidad primordial, cuál es el concepto, la definición. Miren que venimos desde arriba hablando de la definición del proyecto. En este punto, ya yo definí mi proyecto, ya sé qué es el problema, tengo por lo menos una idea muy certera del problema que quiero resolver. Y ahora vamos al ¿con quién? Bueno, ¿con quién lo voy a resolver? Necesito primero entender el proyecto. ¿Cuál es mi proyecto? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuáles son las características del proyecto? ¿Es una gira? ¿Es una gira nacional? ¿Es una gira internacional? ¿Es un concierto puntual? ¿Es un show por redes sociales? ¿Es la conformación de una nueva orquesta? ¿Es algún plan de enseñanza educativa, virtual o presencial? ¿Es un negocio de música? ¿Es una distribuidora? ¿Es una comercializadora? ¿Es una editora de temas musicales? O sea, cuál es el proyecto? ¿Qué significa? ¿Cómo llego a él? Segundo, ¿a quién necesito en mi equipo? Es importantísimo hacer un listado de las fortalezas que necesito en mi equipo. Y conocer esa fortaleza es lo que me permite a mí organizar un equipo de trabajo. Y para ello necesito conocer las competencias para que ellos trabajen simultáneamente y con armonía. Esto es una cosa vital, sobre todo en el ambiente que nosotros nos movemos, porque o sea, nosotros nos movemos en un ambiente donde, por tratarse de la industria de la música, siempre florece el amiguismo, florece la emoción, florece ese compromiso cualitativo que no es cuantitativo porque no lo puedo medir efectivamente. Y cuando yo hago un proyecto, entonces voy a buscar a mi personal. Ocurre que si no agarro a mi primo de gatito, se siente porque él es baterista y contraté al otro. Entonces, es importante entender que cuando yo voy a asociarme a un equipo de trabajo, yo necesito conocer de antemano qué fortalezas necesito en mi equipo. Eso me va a dar a mí una definición de decir, bueno, ¿sabes qué, primo? O sea, no te pongo a ti en el mercadeo porque yo necesito una persona en mercadeo que maneje tal plataforma con tal experiencia, que haga esto y esto. Tú lo puedes hacer. No, primo, no puedo, no tengo esa experiencia. Perfecto, gracias, para la próxima. Pero si yo no sé de antemano la fortaleza que yo necesito de cada integrante de mi equipo, entonces mal podría yo negociar con mis nuevos asociados para poder hacerlos parte de mi visión, al hacerlos parte de mi idea. Lo que estamos vendiendo nosotros en este punto del proyecto es una idea etérea, no existe todavía. Es venderle a una persona una idea de decir, ¿sabes qué? Si hacemos esto, podríamos resolver tal problema. Y eso es algo etéreo, algo que no se puede tocar, es intangible. Entonces depende de nuestra astucia como vendedores de un proyecto, poder argumentar todo lo que yo necesito de argumento o comercial y de argumento justificado para entonces poder llegar al entendimiento con mis asociados, aquellos que yo busco, aquellos que sé que me sirven. Perdón. Finalmente necesitamos armar un organigrama dentro del equipo de trabajo. Entonces, un organigrama es súper importante. Primero porque el organigrama nos da orden. Y el organigrama define las funciones de cada persona dentro del proyecto. ¿Sí? Una cosa vital, importante en un proyecto es poder definir cuál es el proyecto, cómo se lleva, cómo se ejecuta el proyecto y cuál es el producto final. Sí, o sea, si yo quiero viajar de Panamá a David, el objetivo final es que la persona llegue a David cómoda, tranquila, sin preocupación, habiendo agarrado un sueño refrescante dentro del transporte. Entonces yo podría diseñar un bus especial,
podría diseñar un sistema de carros que tengan solo 2 personas adentro. O sea, podría diseñar miles de proyecciones y proyectos para poder solucionar ese problema. Entonces, las personas se confunden muchas veces entendiendo el organigrama de la empresa como el proyecto. El organigrama no es el proyecto. El organigrama es una parte fundamental de la operatividad del proyecto. Si el organigrama no funciona bien, no es fluido, no funciona de manera armoniosa, entonces todos los objetivos que se diseñan por el equipo de trabajo quedan entorpecidos. Por eso es tan importante el punto anterior, donde yo necesito saber qué fortalezas necesito para cada uno de los integrantes de este organigrama. O sea, yo necesito saber qué yo necesito de cada persona y estar seguro de que cuando yo me asocio a X o Y, él tiene la capacidad de hacer ese trabajo y de trabajar de manera armoniosa con Y, con Z y con W. Si no, voy a tener problemas futuros. Ok, hablemos del mercado meta. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta sobre el equipo de trabajo y sobre el concepto general de la definición de proyecto? También podría terminar todo y al final hacer preguntas. Ok, voy a continuar. Entonces, segundo punto importantísimo, vital, punto vital de mi proyecto, mi mercado meta. Hace 40 años era fácil hacer un proyecto y tener un mercado meta establecido, porque era mucho menos complejo a lo que tenemos hoy en este mundo digital, a esta segmentación de todo tipo de tendencias e influencias. Sin embargo, lo más importante que yo necesito dentro del mercado meta es segmentar mi mercado meta. Definir quién es mi cliente. O sea, yo necesito responderme esta pregunta, porque en la actualidad el mercado está segmentado en muchas especificaciones. Y si yo logro cerrar esa ventana de especificaciones, voy a poder utilizar mi recurso efectivamente para llegar a mi cliente. Dentro de toda la bulla y todo el jolgorio que existe hoy en las redes sociales, en los medios de comunicación, o sea, ¿cómo hago yo para llamarle la atención a X cantidad de público que a mí me interesa que compren mi servicio o mi producto? ¿Cómo hago yo? Necesito saber primero quiénes son y segundo, necesito saber todas las características de cada uno de ellos. Seguramente algunos de ustedes han hecho publicidad en Facebook o en Instagram y se darán cuenta que es muy curioso que cuando van a comprar publicidad, le hacen una serie de preguntas de quién es, cuánto gana, dónde vive, si estudió, si no estudió, si tiene hijos, si no tiene hijos, si tiene carro, si no tiene carro. Todo tipo de preguntas que me ayudan básicamente a segmentar ese mercado meta, o sea, ese público meta a quien yo necesito llegar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago un concierto con X artista famoso y yo necesito que mis entradas por cuestión financiera cuesten de 500 a 750 dólares. Entonces, de nada hago yo sacando una publicidad en las noticias de Telemetro, porque eso lo escuchan 700,000 personas, de las cuales solo 500 son mi mercado. Entonces estoy botando mi recurso, pagando publicidad en una pauta de televisión, que también puede ser pauta de internet, pauta de prensa, como ustedes lo quieran poner, para que miles y miles y miles de personas se enteren que voy a hacer esa actividad. Sin embargo, ninguno de ellos me va a comprar. Entonces, eso no me interesa. A mí me interesa que la persona que me va a comprar sea la que escuche y sea la que me diga, oye, eso me interesa, ¿dónde pongo mi tarjeta de crédito? Eso es seleccionar correctamente un mercado meta. Las características para la definición de mi mercado meta son variadas, pero la generalidad sería la edad. La edad es importantísima porque la edad me permite a mí saber qué comunicación voy a llevar.
Si yo voy a un público joven, sé que no voy a ir a radio, sé que no voy a ir a la prensa. Si yo voy a ir a un público joven, sé que voy a ir en este país a Instagram. Y si es un poco más contemporáneo, sé que no voy a Instagram, sé que voy a Facebook, porque Facebook es un mercado de 30 años hacia arriba. Instagram es de 17, 18 hasta 28, más o menos. Entonces no compro en Instagram, compro en Facebook. ¿Sí? Si yo sé, por ejemplo, cuáles son las características de mi producto, la definición de mi producto dentro del proyecto. Entonces yo puedo seleccionar y decir, las personas que ganan menos de $1,500 al mes no son mis clientes, no me pueden comprar. Entonces yo solamente voy a las personas que ganan más de $2,000 al mes, que tienen 40 años, que están casados o divorciados. Los que no están casados no me interesan porque tienen características especiales. ¿Cuáles son sus tendencias de consumo? Y esto es importantísimo. Las tendencias son un producto, son una herramienta vital para el entendimiento de mi mercado meta. Por ejemplo, yo tengo aquí tres imágenes de las que les quería hablar. El primer caso es McDonald's. ¿Quién hubiera pensado que hace 20 años, hace 25 años, que McDonald's iba a vender ensaladas? La pregunta es, ¿por qué McDonald's, que vende carne frita con aderezos grasosos, Coca-Cola y papas fritas, por qué McDonald's vendería ensalada? ¿Qué está pasando? Pero McDonald's se dio cuenta que la tendencia hacia lo fit, hacia lo sano, hacia el cuerpo sano, es una tendencia que ha marcado todas las generaciones a partir de hace, no sé, 20 años. Entonces McDonald's dijo, si yo no meto un producto que pueda satisfacer a ese mercado, yo pierdo el mercado. Entonces tengo que meter ensalada. Lo tengo que hacer. Porque la persona que viene aquí, el muchacho de 16 años, de 15 años, quiere comerse un Big Mac, pero su mamá se está cuidando el cuerpo, su mamá está siendo en la tendencia sana, su mamá hace ejercicio, su mamá se va a comer una ensalada. Entonces yo le vendo a la mamá y le vendo al hijo de 15 años. Por eso McDonald's vende ensalada. Otro ejemplo, el agua. Hace 15 años, ¿quién decía que íbamos a empacar agua? A envasar agua para vender. ¿Qué es eso? Hace 20 años ustedes habían dicho que esto es una locura. Si el agua tú abres la pluma y tomas agua. ¿Para qué quiero comprar agua si la tengo gratis? Pero la tendencia, todo el mercado se movió y quien hizo este proyecto, las empresas que hicieron estos proyectos, esta idea, ¿no? Se movieron y cambiaron la mentalidad del consumidor y dijeron, ahora vendemos agua en botella. Y así fue. Ahora uno se mueve de un lado a otro con su agua en botella, porque el agua en botella es más sana. Pero no es verdad, no es más sana. Uno abre en Panamá el grifo y toma agua aquí en la ciudad. Entonces, ese es otro ejemplo. El tercer ejemplo que les pongo es KFC. Si hace 10 años ustedes iban a lo que conocen como KFC hoy, pero hace 10 años decía Kentucky Fried Chicken. ¿Por qué volvieron a relanzar la marca y le pusieron KFC y borraron Kentucky Fried Chicken? ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque dice fried, frito. Y como la tendencia de hoy es hacia lo saludable, hacia el ejercicio, hacia la dieta, hacia la ensalada, entonces dijeron, tengo que quitar fried. Si dejo fried, mato mi marca. Porque fried significa que no es de ahora, fried significa que hace daño, fried significa que no es saludable. Entonces tengo que cambiar mi marca para poder subsistir. Y quitaron el nombre y pusieron KFC. Y ahora lo venden como KFC. Entonces eso es importante entenderlo, la tendencia. Por ejemplo, en la música, ¿cuáles son las nuevas tendencias? Ahora las vamos a ver. Los gustos y preferencias del consumidor, las características especiales, dimensionar mi mercado. Yo necesito hacer un estudio, un análisis. Bueno, yo quisiera no sé, armar una orquesta nueva que tenga ciertas características diferentes. Bueno, pero ¿cuál es mi mercado? Ah, bueno, mi mercado sería
mi edad tal, ingreso tal, estado civil tal, tales tendencias, tales gustos, e investigar para poder dimensionar y decir, bueno, en estas características tengo 25.000 personas. Ah, ok. Entonces yo voy a hacer un producto o un servicio para un mercado de 25.000 personas. Entonces, esas 25.000 personas, ¿dónde están? ¿Cómo me comunico con ellas? ¿Cómo mi mensaje llega a ellas? ¿Cómo hago yo para que esas 25.000 personas sepan que yo existo ahora y que yo ofrezco tal servicio, tal producto que ellos pueden venir de mí y comprarlo? ¿Cómo hago eso? Entonces, ahí viene la parte de la dimensionalidad del mercado meta. Y en la parte de comunicación de marketing vamos a ver cómo les llegamos a ellos. Entonces, no significa que todo es redes sociales, no significa que ahora vamos a ir solamente a la gente nueva, no significa eso. Lo que significa es que si yo sé que voy a un target de 50 a 65 años y que tienen ingresos $1,000 hacia arriba y que están o todavía casados o viudos, ¿no? O solteros, entonces yo sé a dónde me voy a dirigir. Yo puedo averiguar y puedo decir, bueno, ¿sabes qué? En esas características en Panamá hay 750.000 personas, porque eso lo dice la estadística nacional. De las 750.000 ocurre que hay 490.000 casados. Y ocurre que esas personas de 50 a 65 años no usan Instagram, no usan Twitter, no usan TikTok. Esas personas ven la novela de Telemetro y de TVN. Esas personas leen la prensa. Esas personas ya está demostrado que usan Facebook y tienen X características. Entonces, una vez yo defino mi mercado, dimensiono cuánto es y sé dónde está, yo estoy listo para comunicarme con ellos. De eso se trata. Ahora, ¿cuáles son aquí tengo 10, pero vamos a ver 6 tendencias de la industria musical. Esto es importante, miren. El streaming supera la radio, primera tendencia. La radio se ha convertido en un medio menos relevante para la audiencia juvenil. Y es cierto, quienes escuchan radio ahora son los que quieren saber de política, algunas personas que se conectan a las 5 de la tarde cuando salen del trabajo, pero ya eso también perdió vigencia porque ocurre que ahora todo el mundo trabaja en la casa. Y si trabajo en la casa, entonces escucho Spotify o escucho YouTube. Entonces ya tampoco estoy en mi carro para poder poner el reventón de la mañana a las 6 de la mañana o wow a las 5 de la tarde. En radio, ¿cuáles eran los picos de venta y los programas más sonados en radio? Eran los programas de 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Por qué? Porque sencillamente el consumidor, el usuario, salía de su trabajo, en la mañana iba para el trabajo y en la tarde salía del trabajo, y en el tranque, ¿qué ponían? Radio. Pero de repente cambió, porque ahora las radios la traen Bluetooth, y ocurre que ahora yo conecto mi playlist de Spotify a mi radio y escucho en mi carro la música que a mí me gusta. Entonces el streaming superó la radio y dejó a la radio algo obsoleta. El streaming, segundo, el streaming no ha sido afectado por la inflación. Está comprobado que los precios de Spotify, de Netflix, de YouTube, de Prime Video y Prime Audio han aumentado por lo menos un 25% y el mercado sigue creciendo. Eso lo que quiere decir es que el público, el mercado meta, está dispuesto a pagar si recibe el beneficio que está esperando y lo recibe con la calidad que desea. Entonces el streaming es una prueba de que la inflación no lo ha afectado. Y eso es importante. Tercera tendencia en la industria musical. Mire esto. El valor de los catálogos se está redefiniendo. ¿Por qué se está redefiniendo? Porque ahora la música de catálogo tiene menos circulación. Ahora si yo quiero si yo quiero algo de los Beatles, entonces yo tengo que ir a lo que se llama catálogo.
Si estoy en Spotify, pues lo compro en Spotify, pero si yo soy de las personas que me gusta comprar un disco, un CD, tenerlo en mi casa, entonces yo redefino esa audiencia, yo redefino ese consumo que tengo de ese catálogo, se convierte más exclusivo. Hay estrategias que yo podría tomar como exclusivo. Primero, le puedo subir el precio. Y segundo, como tiene menos rotación, yo podría buscar las alternativas para popularizarlo. ¿Sí? Entonces, en este punto también del valor de los catálogos es importante que les mencione que aquí las compañías discográficas hicieron un trabajo fenomenal porque volvieron a posicionar el disco de vinil. El disco de vinil ya estaba muerto, o sea, con el CD el disco de vinil comenzó a morir, después vino el USB, después llegó el streaming, se acabó. Con Spotify, con YouTube, se acabó el disco de vinil y se acabó el CD también. Pero las compañías discográficas lograron generar un proyecto y lograron lanzar al mercado el valor del disco de vinil. Y ahora ocurre que el disco de vinil es un disco de colección. Es un gustazo, es un privilegio que yo tenga el disco de vinil en mi casa o en mi oficina y que tenga el tocadisco con la aguja. Eso ya es algo extraño, algo raro, algo de wow, uy, un disco de vinil, qué chévere. Entonces, eso es un ejemplo claro de cómo este proyecto logró un éxito. Entonces, cuarta tendencia en la industria musical, y es vital, esta es importantísima. Los artistas hoy pueden crear sus propias discografías o discográficas virtuales. Ya la industria me permite, yo como artista o yo como comerciante o como diseñador de mi propio proyecto, venderme sin necesidad de una compañía discográfica. O sea, las redes sociales y las plataformas digitales están abiertas para que yo pueda comercializar mi producto. Pero para hacerlo, ojo, que para hacerlo es importantísimo que entendamos nuestro mercado meta. Escúcheme, no entender el mercado meta es perder dinero. Así de sencillo se los pongo. Entonces, los artistas hoy pueden crear sus propias discográficas virtuales. Sí lo pueden hacer, pero no puedes perder el ojo del mercado meta. O sea, nosotros hemos pasado de un disparo de escopeta a un disparo de rifle. ¿Qué significa esto? Cuando yo voy a cazar patos, yo disparo con escopeta, porque se levantan 500 patos a la vez y yo disparo la escopeta y esos perdigones se esparcen y al pato que le dan cae. Pero eso ya no funciona hoy. Nosotros hoy necesitamos disparar con rifle. Y para disparar con rifle necesito saber a qué pato le voy a dar. Y el pato es mi mercado, en esta analogía. Ok, quinta tendencia de la industria musical, la cultura global. Las plataformas virtuales, en especial YouTube, ¿sí? Han lanzado al mundo la música latina y han impulsado este género para millones de consumidores a nivel mundial. Hoy la música latina ocupa el segundo lugar, si no me equivoco, primero todavía no, pero el segundo o tercer lugar de la discografía mundial. Nosotros, o sea, los artistas latinoamericanos se han logrado posicionar a tal nivel que las discografías han tenido que aceptar como una cultura global la música latina. O sea, hace muchos años yo me acuerdo que vino aquí la orquesta, una orquesta japonesa, no me acuerdo el nombre, que cantaba salsa. Yo conocía a los integrantes de la orquesta y ninguno hablaba español. Nadie hablaba, ni siquiera la cantante hablaba español, no le entendía. Pero esa muchacha se paraba enfrente de la orquesta, de la luz, de la orquesta de la luz, y cantaba los temas de salsa. Pero dígame usted, si nosotros como latinos, como nuestra cultura, hemos logrado penetrar una cultura tan fuerte y tan milenaria como la japonesa, ¿qué está haciendo la música latina a nivel mundial en este planeta? Está transformando el planeta. La música latina es hoy, va rumbo a ser la número uno en consumo planetario. Como sexta tendencia y última en este ejemplo, les pongo la economía post-disco.
Y es que hoy, por las plataformas digitales, nosotros tenemos nuevas formas para generar ingresos en las mismas plataformas. Tenemos la venta del tema, tenemos el download, tenemos los toques, cuando se hace muy famoso, los toques de los ringtones, ¿no? Y tenemos una serie de subproductos que salen de la economía postdisco. Y eso antes no se veía. Y eso lo vemos hoy porque es tan inmensa la cantidad de usuarios que hay que podemos darnos el lujo de, si estamos bien direccionados, sacar un producto principal y varios subproductos. Ok, la pregunta adelante, ¿cómo me comunico con mi público? Aquí yo les pongo varias imágenes porque del público de ayer, el periódico, aquí tenemos afiches y volantes, revistas, televisión, las vallas y la radio. Y les vuelvo a decir algo que es importante para que no se pierdan. No quiere decir esto que el público mayor no es un buen público. Ojo, lo que estamos hablando aquí es que yo tengo que definir mi público. O sea, si mi música, si mi proyecto, si mi producción, si mi estudio de grabación, el proyecto musical que va a ser mi concierto, es para un mercado meta, un target de personas adultas, mayores, entonces yo me voy a estos medios y a través de estos medios me comunico con ellos, no necesito las redes digitales. ¿Sí? O sea, si yo voy a traer aquí no sé, a un artista viejo, pongan el nombre ustedes, un artista ya de antaño, que yo sé que mi mercado meta en Panamá serán, no sé, 7,000 personas. Y de las 7,000 voy a ponerle en una sala de concierto, bueno, no se puede hacer concierto ahora, pero como se puede hacer, una sala de concierto donde caben 800. Entonces de las 7,000 tengo que sacar 800. Entonces yo me comunico con esos 7,000 por aquí. Yo no necesito Facebook, no necesito Instagram, no necesito Twitter, nada de eso necesito. Porque las personas que ven Facebook, Instagram y Twitter no son los que van a ir a mi producción, a mi show. ¿Sí? Sin embargo, entonces cuando yo veo un público más joven, ¿sí? Entonces yo necesito utilizar las redes sociales. Yo me comunico con ellos a través de esto. Ahora un tema es vital y la pregunta es, si yo voy a hacer una producción musical, ¿sí? Entonces yo escojo mi mercado meta. Si yo me equivoco en mi mercado meta, toda mi inversión se fue a la basura. Porque si yo me equivoco en mercado meta, le voy a comunicar a personas que no les interesa mi producción, que existe mi producción. Cuando a las personas que sí les interesa ni siquiera les va a llegar el mensaje. Entonces es vital y es importantísimo que nosotros podamos entender quién es el mercado meta. Es que esto es vital. ¿Quién es el mercado meta y cómo llego a ellos? Ok. Segundo tema, o tercer tema, aspectos legales. Aquí el licenciado Manzanel fue bien explícito con ustedes. Yo aquí solamente nombro los contratos que son más importantes y definitivamente les digo y les recomiendo que cuando levanten un proyecto necesitan en su equipo a un abogado. Eso es necesario. Los contratos autorales, contratos de venta y distribución, los contratos de cesión de derechos, contratos de trabajo y el marco legal y beneficios fiscales, que en este país tenemos que aprovechar los beneficios fiscales que nos están dando. Ok, las necesidades técnicas, que es el cuarto capítulo. Se llama estudio técnico en lenguaje de proyecto. Aquí les pongo necesidades técnicas para que nos podamos entender. Es que necesito para mi proyecto. Necesito equipo, necesito tecnología, programas especializados, mobiliario, espacio físico, instrumentos, entrenamiento, personal especializado. O sea, el estudio técnico es donde yo analizo, bueno, ¿qué necesito para resolver esto? Para llevar a cabo esto, ¿qué necesito? Necesito una consola, necesito un programa de música, necesito un ingeniero o necesito un road manager para la gira,
necesito contratar todo un servicio de equipo de audio y video, según el rundown de todo el concierto. O sea, depende de mi proyecto, depende de lo que yo necesite. Es un análisis que ustedes tienen que hacer. Eventualmente lo que van a tener que hacer es que poder definir los costos de todos los equipos mobiliarios y todo el equipo técnico que necesitan para eso. Entonces llegamos a la parte final. O sea, la parte final, que no es la final, pero es una de las más importantes, y es el estudio financiero. Fíjense, el 99% de los proyectos fracasan en el estudio financiero. Es importante que se los diga porque, o sea, todas las cosas que hemos hablado antes son importantes. Sí, hemos hablado de definir mi solución del problema. Hemos hablado de establecer el cómo, con quién, cuándo. Hemos hablado de establecer el mercado meta y las características del mercado meta. Hemos hablado también de establecer o definir el estudio técnico que necesito. Y hemos hablado también de definir todas las necesidades legales, el aspecto legal. Cada uno de estos aspectos me lleva a mí a un gasto de dinero. Yo qué necesito, por ejemplo, cuando voy a contratar mi equipo humano, que es el estudio administrativo, bueno, ¿cuánto le voy a pagar a cada uno? ¿Y qué es lo que necesito? Yo necesito definir eso. Yo necesito 5 personas con X características cada uno y le voy a pagar tanto. Esa es parte financiera. Segundo, el mercadeo. Bueno, ya definí mi mercado, qué edad tiene, dónde están, cómo están, bla, 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 bla. Bien, ¿cuánto me voy a gastar en promoción y publicidad para esto? Tengo que definirlo. Tercero, el aspecto legal. Bueno, ¿cuánto me cuesta el abogado? ¿Por horas, por contrato, por proyecto, no sé? Hay que hablar con el abogado y definirlo. El estudio técnico, bueno, la inversión inicial es tanto. Si no tengo esa consola, no puedo avanzar. O el alquilo la compro, tomo mis decisiones y caigo de nuevo en la parte de dinero. Al final, si yo termino estos 4 estudios previos, ya yo tengo lo que son mis cotizaciones, he establecido mis dineros que me voy a gastar. Entonces entramos en el estudio financiero. ¿Por qué el estudio financiero es tan importante? Porque esta es la parte del proyecto que me va a decir si todo lo que yo diseñé, soñé y pensé para solucionar un problema es rentable o no es rentable. O sea, si voy a ganar dinero con este proyecto, sencillamente lo estoy haciendo por amor al arte. Por eso los números son fríos. Y en este estudio financiero, que tiene muchas partes, yo solamente voy a traer 3 por el tiempo y por lo que realmente se puede entender en este momento. Va a ser primero la inversión inicial de mi proyecto. ¿Cuánto cuesta la inversión inicial? El estudio técnico me dice a mí cuánto es mi inversión inicial. Antes de poder tocar una nota, ¿cuánto me voy a gastar? Antes de grabar el primer segundo en mi estudio de grabación, ¿cuánto me voy a gastar? Antes de poder promocionar mi primer servicio o producto, ¿cuánto me voy a gastar? Eso es una inversión inicial. Cuando yo establezco mi inversión inicial, yo sé bien, para comenzar este proyecto, antes de haber hecho nada, me voy a gastar $20,000 en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Perfecto. Segundo, hago un presupuesto. Entonces yo digo, bueno, voy a sacar según mi mercado meta la proyección de venta. Con la proyección de venta y de gasto, entonces ya yo sé cuánto voy a ganar estimadamente. Y tercero, hago lo que se llama el rendimiento sobre la inversión, que es un cálculo que me dice a mí si mi proyecto es rentable o no es rentable. Pero hablemos de la inversión inicial. En la inversión inicial, una vez se han estimado las necesidades de los recursos humanos o talento, del marketing, de los gastos legales del estudio técnico, se valoriza todo para poder determinar la inversión inicial. Y aquí yo le pongo un listado de las cosas, los aspectos importantes de la inversión inicial. El equipo inmobiliario, todo lo que es tecnología, los seguros y el capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Capital de trabajo es los primeros salarios que voy a pagar. Porque lo cierto es que yo comienzo hoy un proyecto,
lo concretizo, pero para que ese negocio me pueda rendir frutos, pasarán 3 o 4 meses. Entonces yo necesito dentro de mi estimación un capital de trabajo para poder financiar esos 3 o 4 meses de operación. Los salarios, el pago de los servicios, la comunicación, las movilizaciones, XXX. ¿Okay? Ahora, la inversión inicial, existen 3 maneras en las que se pueden financiar. La primera aquí, que tiene un hombre chocando de la mano a otro, ejecutivos y atrás una persona leyendo, es los inversionistas. Ustedes agarran, hacen un dossier de su proyecto, lo ponen en Panamá Startup o lo llevan a Ciudad del Saber. Y allí hay ángeles inversionistas que dicen, ¿sabes qué? Ese proyecto me gusta, amplíame X u otra información, tráemela. Ellos te ayudan a armar el proyecto. Y finalmente te dicen, bueno, ok, ¿tú pides cuánto? $50,000, porque yo te lo voy a prestar bajo estas condiciones. Y ustedes aceptan o no y negocian con lo que se llama ángeles inversionistas. El segundo es decir, bueno, voy a un banco y financio, llevo mi plan de negocio y financio mi negocio. Y el tercero que está aquí abajo es una plataforma como hay muchas, de crowdfunding, donde este se llama Kickstarter, es muy famosa, donde yo guindo mi proyecto en una plataforma. Esa plataforma tiene una rotación como de 200,000 personas por día que la visitan, y ellos lo que hacen es buscar los proyectos, a ver en qué proyectos se pueden meter y financian los proyectos. Entonces sería en cuestión de inversión inicial este esquema. Después sería el presupuesto. Que para el presupuesto yo tengo, o sea, 2 partes importantes del presupuesto. El presupuesto de ingresos, o son los ingresos, y los gastos. Así de sencillo, lo usamos todos los días en nuestra vida común y silvestre, en nuestra casa, en nuestro negocio, lo usamos todos los días. ¿Cuánto gano y cuánto gasto? Aquí yo pongo, esto es obviamente una proyección, porque no tenemos un proyecto definido todavía. Yo pongo aquí ingresos por ventas, ingresos por royalties, ingresos por conciertos. Si fuera un proyecto que tiene ventas de mercancía o productos de discos o merchandising, que también vende royalties y hace una gira por, no sé, por Centroamérica o por América. Entonces yo estimo, digo, bueno, según mi mercado mete, según mi proyección de ventas, el trimestre 1 voy a vender así, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. El año 2021 voy a vender esto. Tengo tantos toques, tengo tantas ventas, tengo tanto esto y tanto lo otro. Una vez yo termino eso, entonces hago lo mismo con las ventas. Yo digo, bueno, perdón, con los gastos. A nivel de gasto yo tengo, aquí puse unos ejemplos, esto va a salir básicamente el análisis de todos los capítulos anteriores. En recursos humanos, en mi personal, me voy a gastar X, Y y Z. El trimestre 1 me gastó tanto, el trimestre 2 tanto, trimestre 3 ya. En seguros, bueno, voy a tener 2 compañías de seguro, me gasto esta cantidad el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. En los gastos por viajes y promociones, ya yo sé que voy a gastar en promoción, si es en redes sociales, según mi público, si es tradicional, y hago una proyección de mis promociones y mis publicidades. En viáticos también digo, si muevo a mi gente, voy a gastar esto en viáticos, ¿sí? Entonces, en gastos legales X y en préstamos, si tengo préstamo o si tengo que pagarle a un inversionista o si tengo que devolverle parte del dinero a alguien, pues lo pongo aquí. Después saco los ingresos menos los gastos y me queda un ingreso bruto, porque aquí todavía me faltaría descontar dividendos, por el proyecto tiene socios, uno o varios, y me faltaría descontar los impuestos, ¿sí? Entonces, de esa manera es como yo puedo generar y crear un presupuesto general para mi proyecto. Y en temas de financiero, vemos lo que es el aspecto de el ROI, o el rendimiento sobre inversión. Quiero decirles que todos los inversionistas, todos, y todos los bancos, todos, miden el ROI de los proyectos antes de dar el préstamo, o antes de
de darle la inversión al inversionista. El ROI, por sus siglas en inglés, es retorno sobre la inversión y es la medida usada para saber cuánto la empresa ganó a través de sus inversores. La fórmula es sencilla y tiene que dar de 1 hacia arriba. Mientras más alto sea, 1.5, 2, 2.5, 3, entonces mejor será el rendimiento. Y es la utilidad que me dio, o el beneficio, como dice aquí, beneficio es utilidad, la ganancia, menos la inversión inicial. Entre la inversión, eso me da un número. Ese número debe ser de 1 hacia arriba. ¿Qué significa ese número? Si el número que me da es 2, es 3, es 4, es 5, quiere decir que por cada dólar que me dio el inversionista, yo me gané 5. Por cada dólar que me dio el inversionista, me gasté 2. Por cada dólar, me gané 3. Ese es el rendimiento. Entonces ustedes entenderán que si ustedes son inversionistas y alguien les lleva a ustedes un proyecto musical y ustedes dicen, ¿cuánto necesitas? Yo necesito $10,000. Ustedes sacan el ROI y dicen, bueno, si este ROI da 1, quiere decir que entonces yo te di 10,000 y me devolviste 10,000. Eso no es negocio. Porque si yo meto los 10,000 en el banco, me gano más plata. Entonces, el inversionista busca proyectos con un ROI de 3, de 4, de 5. Cuestión de que si el inversionista te da $20,000 y el ROI te da 3, el inversionista recibe 60 en un año y medio, y dice, bueno, un ROI de 3 es significativo. Y de esa manera es que este es el lenguaje financiero, frío y calculador, sin emociones y sin sentimientos, sobre el cual la parte financiera mide el rendimiento de ese proyecto. ¿Por qué se los digo? Porque sobre todo en la naturaleza de la industria creativa, de la industria musical es parte de la industria creativa y cultural, muchas veces las emociones albergan a los generadores de proyectos. Entonces, los argumentadores de proyectos en la mayoría de las veces decide vender el proyecto con argumentos cualitativos sobre la belleza, sobre la paz sobre el planeta, sobre la armonía mundial. Y ocurre que le habla a los inversionistas que lo que quieren es saber cuánto es el ROI, llana y sencillamente. Entonces no nos compliquemos con la parte cualitativa y vayamos a cuánto necesito, dónde está mi mercado, cuánto me puede pagar y cuánto voy a ganar. Y de esa manera podríamos entendernos con quienes manejan el dinero. Ok, aquí les pongo para finalizar, les pongo sobre el capítulo de monitoreo y control. Realmente no hay mucho tiempo para, o sea, esto es una materia que en la universidad toma, no sé, 2 o 3 semanas. Pero básicamente, como ustedes tienen las actividades, ustedes en la matriz ponen del lado izquierdo las actividades que van a desarrollar y en el lado derecho la cantidad de semanas. Y van marcando la cantidad de semanas y así el administrador del proyecto le puede dar seguimiento a una línea de tiempo, a ver si es cierto que se van cumpliendo en su debido tiempo cada una de las acciones y objetivos que se han ido estableciendo para el logro del éxito del proyecto. Ok, básicamente sería esto. Les doy gracias por la atención que me han dado. Quisiera saber, alguien podría levantar la mano si tiene alguna pregunta. O sí, la mano es aquí digital, ¿verdad?
Ok, Daisy. Si nadie tiene preguntas, podríamos cerrar, o si alguien tiene alguna pregunta, me la podría mandar a mi correo, si la necesitan pensar. Muchas gracias, Rey. Yo les voy a dejar, voy a mandar al CIDMAS esta presentación. Yo sé que ustedes tienen proyectos y quizás esto es un poco denso porque esta materia es pesada. Quizás revisando de nuevo la presentación, ustedes tengan alguna duda, con gusto me pueden escribir a través del sindicato o a través de mi propio correo, me pueden escribir y yo con gusto los voy a asesorar en sus proyectos. No tengan ningún reparo en escribirme, que con gusto los apoyaré. Ajá, Daisy dice que hay una pregunta, pero no la veo. Creo que hay una pregunta allí, señor Cris, del profesor Recuero. No, no la veo aquí. ¿Cuál es? Creo, vamos a abrirle el micrófono. Ok. Señor Cristian, ya. Profesor. Mira, esto es como a nivel de un tipo de comentario. O sea, porque a mí me parece que la parte como más difícil es lo que es el mercado. O sea, conocer ese mercado me parece que es la parte definitivamente para mí es bien difícil, y sobre todo aquí en Panamá. Yo creo que, por ejemplo, en otros países que he tenido otra experiencia donde tenemos otro tipo de cultura y hay muchas más, o sea, y la población es mucho mayor, a veces de pronto es como más llevadero, más fácil. Porque aquí en Panamá definitivamente vivimos unas situaciones, primero, por la cuestión de los salarios. Segundo, algo que afecta bastante aquí en nuestro territorio es la parte cultural. Yo he visto, por ejemplo, tengo la experiencia de Japón, que en Japón es un país donde tú le llevas espectáculos de música y son prácticamente un éxito. ¿Ves? Por ejemplo, en la salsa los japoneses tú te encuentras que tienen escuelas de baile de salsa por todos lados. Y cuando presentan algo de música de acá, latina, de salsa, eso es, como decimos nosotros acá, un despelote de gente. ¿Ves? Si presentan cuestiones, por ejemplo, ya sea de música clásica, eso es entre gente joven y gente adulta. Pero ese es el problema que tenemos aquí en Panamá, que a mí me parece bien difícil todo esto, es por la parte del mercado. O sea, cómo hacer para poder penetrar o conocer realmente el mercado para no ir a hacer, por ejemplo, una inversión que no va a funcionar. ¿Ves? Me parece que si definimos bien ese mercado, claro, ya lo demás es fácil. Es fácil porque ya definir un presupuesto y una cuestión teniendo en cuenta el conocimiento del mercado, ya las cosas o sea, son más llevaderas. Pero para mí la parte difícil es esto del mercado. ¿Cómo podemos hacer para que en Panamá realmente llegar a conocer ese mercado, ¿sí? Para poder hacer un proyecto que no sea funcional. Sí, profesor, mire, muy buena pregunta, le agradezco. Mire, a ver, sí, en Panamá tenemos falta de información, sin embargo, no una escasez total. Si realmente podemos definir el producto, las características del producto o del servicio, si se pueden definir correctamente, sí podemos establecer un mercado. La pregunta sería, bueno, ya he establecido un mercado, ¿dónde está? Esa es la pregunta verdadera. ¿Dónde está para poder comunicarme con ellos? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, mire, pasado mañana, hay una empresa que se llama Unimer, que es centroamericana, tiene sede en Panamá. Lo pueden buscar por la internet. Se llama Unimer. Y esta empresa acaba de hacer un estudio que se llama Estudio del Consumidor Mutante. Y lo que hizo fue un estudio a nivel de Centroamérica para poder definir los gustos y las tendencias y cómo ha cambiado el consumidor en sus tendencias en Centroamérica.
Y ese es un estudio que vale la pena buscar y entender y leerlo, porque de esa manera usted podría tener información sobre el producto que usted quiere vender. Número 2, en Panamá, nosotros, mi socio y yo, como ustedes conocieron a Gerardo, mi socio y yo terminamos en el análisis de las industrias creativas y culturales en Panamá, donde la música resultó ser el sector más grande y uno de los más organizados. Sin embargo, eso solamente es el estudio de aquellos que ofrecen el servicio cultural. Ahora en enero o febrero vamos a iniciar el estudio de los que consumen, una encuesta de consumo cultural a nivel nacional. O sea, qué consumen, qué edades, qué música, qué género, qué les gusta, dónde compran, cuánto pagan, dónde viven. Y esa es información que va a ayudar el año que viene a proyectos culturales de la música. Y tercero sería comenzar a investigar y a indagar. Yo le pongo un ejemplo. Yo tengo un cliente que tiene una marca de joyería y está sacando una nueva colección de joyas. Y obviamente en Panamá no hay ni siquiera asociación de joyeros, o sea, cero información de todo. Entonces tuvimos que definir el mercado meta y una vez definido el mercado meta tuvimos que ir a Contraloría General de la República, Departamento de Estadística, y en estadística buscar, bueno, búscame mujeres de tales edades, por provincia, que ganen tanto, que sean directoras, que tengan, no sé, tales características, para más o menos definir, bueno, de David a Panamá tenemos tantas mujeres aquí, tantas acá, que son nuestro mercado meta, ¿cómo podemos nosotros hacer llegar nuestro mensaje a esto? ¿Ves? Entonces, sí, no es fácil, pero sí hay manera de hacerlo. ¿Ves? ¿Aló? Sí. ¿Alguna otra pregunta? La señora Blanca. Sí, buenas noches. Hola, Blanca. Agradecer. Hola, Cris, ¿cómo estás? Bien, gracias. Saludo a todos mis compañeros. Quiero agradecer este webinar del facilitador Cris, porque me despejaste de muchas dudas que tenía en mis proyectos que estoy planteando hacer. Y agradecerte que para mí este fue el máximo webinar. Para mí, porque me ayudaste a descifrar muchas cosas que tenía dudas, que cómo hacerlas, y te agradecería que te quiero llamar para que me apoyes en este proyecto, un proyecto que estoy haciendo. Claro que sí, con gusto, solamente llámame. Sí, entonces estoy feliz con este webinar, no quería que se acabara. Bueno, cuando necesites lo que necesites, Blanca, tú sabes que estoy para ti. Gracias. Bien. A todos los participantes, a los invitados, le agradecemos. El Sindicato de Trabajadores de la Música, Artistas y Similares Panamá les agradece su participación. Sin ustedes definitivamente no hubiese sido esto posible. Sin embargo, lo hacemos porque creemos que el músico, el artista, el trabajador del arte está atravesando por una situación muy difícil a nivel mundial. No es la problemática de salud no es exclusiva de nosotros los músicos y artistas. Sin embargo, hemos sido o somos en la actualidad uno de los más afectados. Y este tipo de seminarios y de webinars lo hemos planteado, traído y ofrecido a ustedes para buscar precisamente esas herramientas, esas vías, esas rutas, para poder lograr un desempeño y poder desarrollar el talento y el arte que tenemos y de esa manera poder generar un ingreso que nos ayude por lo menos a salir a flote y hasta que esto pase. Les agradecemos enormemente todo el material que hemos dado desde el webinar número 1 hasta este va a estar a disposición. Ustedes solamente tienen que pedirlo a través de las
de las redes del sindicato, del SITMAS. El correo es sitmaspma@gmail.com y con gusto se los haremos llegar. También queremos agradecer a la Federación Internacional de Músicos, a la organización Union to Union, que creyó en el proyecto y que nos ha facilitado todo lo que hemos presentado. Nos ha respaldado en ese sentido. Estamos eternamente agradecidos. Así que sin más, les damos a ustedes en lo personal muchas gracias por haber participado. Hasta luego.